En este video les voy a explicar cómo hacer una copia de seguridad en caliente de lo que ustedes tienen en un esquema de bases de datos en Oracle. En este caso voy a colocar como ejemplo el esquema Omestra. Como pueden observar aquí, debajo de ese esquema están unas tablas. Está la tabla de asignaturas, que tiene un registro. Está la tabla de auditoría, que tiene un registro. Está la tabla de detalle de pensum, no tiene registro. La tabla de estudiantes tiene 2 registros. La tabla de historia tiene un registro. La tabla de pensum debe tener un registro, y la tabla de programas tiene un registro. Entonces, si alguno de ustedes quiere hacer una copia de lo que tiene, porque de pronto quieren pasar la información hacia otro motor de base de datos que esté en otro equipo, o en este caso en particular, les va a servir para que cuando ustedes vayan haciendo cada una de las tareas, ustedes van haciendo copias de seguridad y me las envían a mí, que yo acá en mi motor de base de datos yo las importo y puedo revisar lo que ustedes están haciendo o lo que hayan hecho. Entonces, ¿cómo hacemos esa copia de seguridad? El motor de base de datos trae un utilitario que se llama export. El export lo vamos a correr por la línea de comando. Entramos a la línea de comando, y como la ruta o el path del home de Oracle queda en las variables de entorno, entonces ese path únicamente una vez que se prende el equipo queda en el ambiente del sistema operativo. Entonces por eso podemos ejecutar cualquier ejecutable que esté debajo de la carpeta bin del directorio de Oracle. En este caso vamos a hacer un export de manera interactiva. Digitamos el comando exp y él nos solicita el nombre del usuario. En este caso el nombre del usuario es Omestra. Nos pide una contraseña, le digitamos la contraseña y él empieza a pedirnos unos daticos. En este caso le vamos a decir a todos que sí o enter. Aquí nos está solicitando el nombre del archivo, entonces vamos a colocarle que nuestro archivo se va a llamar omestra.dmp. La extensión con que se manejan las copias es .dmp. Aquí nos está preguntando si vamos a exportar el usuario o las tablas. Por defecto él saca el usuario, entonces vamos a exportar todo el esquema, es decir, que vamos a exportar si tiene tablas, secuencias, procedimientos almacenados, si tiene vistas, si tiene índices, si tiene sinónimos. Todo lo que tenga el esquema va a quedar en el archivo omestra.dmp. Aquí dice que si vamos a exportar los permisos, le decimos que sí. Exportar los datos de las tablas, en este caso le vamos a decir que sí. Y comprimir extensiones, le vamos a decir que sí. Y él empieza el proceso de exportación. Entonces aquí, en ese mismo directorio, nosotros podemos buscar el archivo omestra.dmp. Y efectivamente aquí tenemos el archivo donde se realizó la copia de seguridad. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros para, en caso dado que ustedes lo quieran pasar la información para otro equipo, como el caso de José, que él estaba trabajando en su empresa, en un equipo, y quería llevarse lo que él tenía para su casa y trabajarlo desde el portátil o el equipo de su casa, para que él no tuviera que otra vez duplicar el esfuerzo que ya había hecho? Entonces esta es una forma de hacerlo sin necesidad de volver de repetir lo que ya se hizo. Entonces vamos a mirar lo que tenemos acá en el usuario de Omestra. Yo voy a entrar como superusuario, en este caso como el usuario administrador de la base de datos, que es el usuario system. Entonces digito mi usuario, la contraseña, le digo conectar y voy a ir a la ventana de comandos y voy a borrar el usuario de Omestra. Entonces vamos a borrar el usuario, le decimos drop user,
el usuario o Mestra y le decimos que me borre en cascada, porque hay unas tablas que tienen hijos, es decir, aquellas tablas donde hay llaves primarias y llaves foráneas que están enlazadas. Es obvio, ¿no? Para uno colocar una llave foránea tiene que enlazarla con una llave primaria que esté en otra tabla. Entonces, cuando se va a borrar, primero uno tiene que borrar los registros hijos para después borrar los registros padres. Pero en este caso, como le decimos que el borrado va a ser en cascada, él no hace ninguna pregunta, sino que borra automáticamente todos los registros de todas las tablas y las tablas también, y todos los objetos que estén debajo de ese esquema o de ese usuario. Aquí le decimos ejecutar y ya borró el usuario. Vamos a comprobar si borró el usuario. Entonces vamos nuevamente al inicio, vamos por acá a la opción de administración, usuarios, gestionar usuarios, y observamos que ya aquí en este caso ya no aparece el usuario o Mestra. Entonces yo lo voy a volver a crear desde cero ese usuario. Vamos a crearlo, administración, usuario, crear usuario. Vamos a colocar nuestro usuario o Mestra o el que usted quiera. Yo lo voy a dejar igualito, con el mismo nombre. Usted lo puede crear con otro nombre o lo puede tener ya creado. Lo importante es que no tenga objetos dentro de él. Y le damos una contraseña, le damos los permisos, los privilegios y le decimos crear. En este caso ya nos aparece un usuario 22 que es Omestra en este usuario, y vamos entonces a entrar con la contraseña de ese usuario, con el usuario y contraseña del usuario que acabamos de crear. Entonces vamos a conectarnos con Omestra. Aquí le colocamos la contraseña, nos conectamos, vamos al explorador de objetos, vamos a mirar las tablas y tablas no tiene ninguna tabla, no tiene ninguna secuencia, o sea, como es un usuario nuevo, porque él se borró completamente todo lo que tenía, pues en este momento no tiene nada. Entonces vamos a hacer la recuperación y lo hacemos desde la línea de comando, la hacemos con el comando import, que se abrevia con IMP. Entonces también le damos el nombre del usuario, le damos la contraseña, en este caso que la que tengamos en cada motor de base de datos, le decimos el nombre del archivo al cual queremos importar, en este caso se llama omestra.imp. En este caso lo podemos decir así sin ruta porque estamos debajo del directorio donde hicimos la exportación, pero si usted lo tiene en otra ruta, entonces tiene que especificar toda la ruta entre comillas simple. En este caso no, porque ya lo estamos trabajando debajo de la ruta donde está el archivo que contiene el export. Acá le vamos a decir from user, desde qué usuario vamos a hacer el import. En este archivo nuestro usuario es Omestra, con el cual hicimos el export, y lo vamos a mandar al motor de base de datos al usuario que acabamos de crear. En este caso yo creo un usuario igual, pero usted le pudo haber colocado un usuario diferente, y ese es el que tiene que colocar acá en el parámetro toUser. Y por acá de pronto le podemos colocar otro parámetro que se llama ignore igual a yes, pero en este caso no lo vamos a necesitar. Vamos a darle enter y él empieza a hacer el import. Ya ahí terminó. Vamos a mirar acá en el ambiente gráfico, vamos a actualizar y miramos que ahí efectivamente ya nos quedó la secuencia. Si nos vamos a las tablas, ya tenemos las tablas recuperadas. En estudiantes vamos a mirar los datos, efectivamente los mismos datos, y de esta manera podemos hacer un export y un import. El export es para exportar los datos, los objetos, perdón. Usted puede exportar tablas, usted puede exportar todo lo que tiene un objeto, o puede exportar las tablas sin datos o con datos, dependiendo de lo que usted quiera hacer. Entonces es una forma de hacer una copia de seguridad en caliente. ¿Por qué se llama en caliente? Porque usted no tiene necesidad de bajar el servicio de la base de datos.
sino que usted la puede hacer y los usuarios pueden estar conectados. Eso sí, la copia que se la lleva hasta el momento en que usted ejecuta la instrucción. Ya los registros que se ingresan de ahí en adelante, pues no serán tenidos en cuenta. Si usted quiere hacer una copia de seguridad mucho más efectiva, entonces ya usted va al servicio de la base de datos y hace una copia en frío, que ya usted lo que hace es copiar los archivos de datos como tal, pero tiene que saber dónde están ubicados esos archivos de datos, tienes que llevarte los archivos de control, tienes que llevarte los archivos, los read log, pero ya eso es un tema de administración de datos que no compete en este curso. Espero que este video, esta grabación les sea de gran ayuda.